Derechos Humanos por su nombre. Educar en Derechos Humanos hoy. Una iniciativa conjunta de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. A través de la reflexión y el diálogo, este programa busca promover un conocimiento situado y pertinente en torno a los derechos y la dignidad humana. Les damos la bienvenida a nuestro segundo programa. Nos encontramos en la radio de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Soy Isabel Plaza Lizama, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia, y me encuentro junto a María de los Ángeles Villaseca, coordinadora de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, y un panel de personas invitadas que ya les voy a presentar. Queremos iniciar este espacio haciendo memoria. En 1955, en el segregacionista estado de Alabama, una mujer se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús. Ella era Rosa Parks y había crecido con su abuelo y abuela, ambos ex-esclavos y luchadores por la igualdad racial en Estados Unidos. El no ceder su asiento fue descrito por ella misma como un gesto de cansancio. Cansancio de ceder frente al racismo, de ceder frente al maltrato, de ceder frente a la explotación. Por ese gesto fue arrestada y acusada de violar el código de la ciudad. Rosa Parks no solo se convirtió en un símbolo, fue una activa luchadora del movimiento por los derechos civiles y por ello recibió innumerables amenazas, incluso de muerte, y sufrió represalias laborales. Aún así, continuó. Queremos invitarles a reflexionar sobre el rol de los defensores y las defensoras de derechos humanos, sus aportes, las dificultades y los desafíos que representa su labor. Por eso hemos llamado a este capítulo Te nombro defensora, en una doble comprensión que nos permite esta frase. Por una parte, te nombro como reconocimiento a su trabajo y como respuesta y posicionamiento ante la polémica sobre la condición de defensora de derechos humanos y medio ambiente de Julia Choñín Catricura, desaparecida hace un año, el 8 de noviembre de 2024. Recordemos que la Fiscalía Regional señaló, y cito, no existen antecedentes para afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural, desconociendo así su rol de defensora. Por otra parte, usamos la palabra defensora como un mandato reconocido del artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, adoptada en 1998, que reconoce el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce como defensores a quienes, de forma individual o colectiva, actúan o desean actuar para promover, proteger o procurar la protección y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos local, nacional, regional o internacional. Bajo este parámetro, las personas defensoras pueden ser de cualquier género, edad o procedencia. Pueden estar luchando para obtener justicia por una causa propia o por un objetivo profesional sin importar que lo sea de manera temporal o permanente. Queremos aprovechar de recordar que el 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, fecha que surge a raíz de la primera consulta internacional de mujeres defensoras realizada en Sri Lanka en el año 2005. Con ello se busca visibilizar las condiciones de riesgo en que llevan a cabo su labor, enfrentando discriminación, acoso, agresiones sexuales, violencia, estigma social, feminicidios, estereotipos de género y privación de libertad. Les presentamos a continuación a quienes nos acompañan el día de hoy para conversar sobre el rol de los defensores de derechos humanos y su reconocimiento y protección. Estamos con Alonso Saradel Díaz, coordinador de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Chile. También estamos con Vicente Díaz Galleguillo, abogado del área jurídica del Observatorio Ciudadano. Con Francisca Fernández Droguet, antropóloga, docente e investigadora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios MAC. Y con Mario Bustos Ponce,
jefe del Departamento de Análisis Normativo de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bienvenida y bienvenidos. Gracias por sumarse a esta conversación. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eso. Bueno, en este escenario actual y con la información que nos provee la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos pareció muy importante iniciar esta conversación reconociendo el trabajo de los defensores y defensoras. Así que, Alonso, queríamos preguntar sobre el inicio de esta campaña que ustedes están desarrollando sobre defensores. Cuéntanos de qué se trata y por qué este tema es tan importante para Amnistía. Muchas gracias, Male, desde Amnistía Internacional por la invitación. Y antes de compartirles sobre la campaña Escribe por los Derechos, desde Amnistía Internacional queríamos seguir preguntando dónde está Julia Chuñil. Queremos dejar pasar esta oportunidad de volver a señalar que el Estado tiene que determinar la verdad, encontrar a Julia y esclarecer lo que ha sucedido con ella, ¿no? Chile tiene obligaciones para evitar la desaparición forzada de personas y además, ¿no?, en el caso de Julia por ser mujer, una defensora y mujer mapuche. Esta campaña, que se llama Escribe por los Derechos, es una campaña que realizamos desde el año 2001. Se busca visibilizar la situación de 10 defensoras y defensores a nivel global. Es una campaña que se basa en criterios de solidaridad. Las personas pueden escribir mensajes a estas personas que nosotros hacemos llegar y también recaudamos firmas con objetivos de incidencia. Por ejemplo, el año 2020, Gustavo Gatica fue parte de esta campaña, en el contexto del estallido social, del lanzamiento del informe Ojos sobre Chile que realizamos el año 2020, y logramos recolectar cerca de 300.000 firmas a nivel global. Con esas firmas fuimos con Gustavo, sus abogados y sus familiares a exigir que avanzase la investigación contra los funcionarios responsables, no solo de los disparos, sino también contra los altos mandos de carabineros responsables, digamos, ¿no?, de las violaciones generalizadas y masivas de derechos humanos que vamos en el contexto del estallido social, ¿no? Es una campaña con incidencia. Exactamente. Nosotros entendemos la educación en derechos humanos como una acción formativa que busca movilizar y que busca tener acciones, claro, de incidencia, pero también en términos de movilización, de organización. Este año la campaña está centrada en temas de justicia climática y defensores también que han sido criminalizados por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Estamos relevando particularmente 2 casos, el de Juan López, un defensor hondureño, líder espiritual y educador también, que debemos relevar el rol que tienen los educadores en derechos humanos, educadores populares, comunitarios, como parte importante en la lucha por los derechos humanos, integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, asesinado el año pasado. Estamos exigiendo que avancen las investigaciones para, digamos, hallar verdad y justicia no solo las personas que le dispararon frente a su familia, sino también a los autores intelectuales. Y por otro lado, relevando a las Guerreras por la Amazonía, que es un colectivo de 15 jóvenes entre 10 y 20 años de la Amazonía ecuatoriana. Ellas desde el año 2020, junto con la Unión de Afectados por Texaco y el colectivo Eliminen los Mecheros, Enciendan la Vida, ellas han llevado adelante una lucha contra los mecheros de gas. Los mecheros de gas son la quema de gas, digamos, en estas chimeneas, producto de la extracción de petróleo en la Amazonía. Ellas en el año 2021, junto con estas 2 organizaciones, lograron una sentencia histórica en un tribunal ecuatoriano que obligó al Estado de Ecuador a cerrar gradualmente y progresivamente los mecheros de gas antes del año 2030, ¿no? Por esta labor, ellas, que son además mujeres y mujeres jóvenes, defensoras, han sido estigmatizadas. Autoridades ministras del Estado han buscado desprestigiar su labor, señalando que ellas han sido manipuladas, por ejemplo, y por lo que también ellas han sido hostigadas. Una de ellas, por ejemplo, también sufrió la explosión de un artefacto afuera de su casa. Y nada, queremos relevar, ¿no?, junto con la figura de Julia Chuñil, la importancia de las defensoras, del rol de las mujeres como defensoras y el rol que tienen las niñez y las juventudes como defensoras, ¿no? ¿Cómo se puede sumar esta campaña? Visiten nuestras redes sociales, visiten www.amnistia.cl. Ahí pueden firmar una acción en defensa de Juan López o las Guerreras por la Amazonía, que, insisto, es una campaña de carácter global que tiene ya 24 años. La invitación de Amnistía es a reflexionar a nivel global. Pero también hay un trabajo territorial. El Observatorio Ciudadano tiene una importante experiencia. Vicente, ¿por qué no nos cuentas cómo hacen este trabajo de Defensoría de Derechos Humanos? En primer lugar, quisiera agradecer por la invitación, tanto a título personal como por parte del observatorio, y tal vez volver un poquito hacia atrás con lo que se comenzaba justamente este capítulo, hablando sobre esta declaración sobre defensores de derechos humanos. Justamente esta definición amplia templa sobre qué es un defensor, haciendo un énfasis en un artículo particular, el artículo 16 de esa declaración, que señala que los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones tienen una misión muy importante en sensibilizar a las personas sobre los derechos humanos y las libertades. Justamente desde ahí se da la experiencia que tiene el Observatorio Ciudadano
ya sea desde el ámbito jurídico, acompañando y asesorando en litigios estratégicos a comunidades en la defensa de derechos colectivos, ya sea en instancias nacionales e internacionales. Otro área donde se realiza acompañamiento tiene que ver con la educación en derechos humanos, a través de escuelas de formación en las distintas comunidades a lo largo de todo Chile. Ello permite también la articulación de redes entre las distintas personas que participan de estos espacios y seguir como un poco fortaleciendo este trabajo también a nivel local y territorial entre los distintos participantes. Muchas gracias. Quería darle un espacio ahora a Francisca, porque tú te reconoces como académica, te reconoces como docente y te reconoces porque él es activista. Entonces, ¿qué reflexiones tú nos puedes compartir sobre justamente ese rol y los roles además de defensores de derechos humanos en el Chile de hoy? Mira, gracias por la pregunta y también la invitación, y sumándome a lo que has dicho anteriormente, creo que hay un elemento bien importante a señalar. Primero es que entendemos defender los derechos humanos, y desde la lucha socioambiental, la defensa de los territorios y las aguas, hemos dicho que los humanos somos cuerpos de agua, somos naturaleza, y es por eso que para nosotras y nosotros ver los derechos humanos separados de los derechos de la naturaleza no nos hacen sentido. Por ello, Julia Chuñil es tanto una defensora de la naturaleza en términos de que ella resistió en la protección de un bosque nativo, y también es defensora de derechos humanos porque ese bosque nativo es lo que sostiene la vida y la existencia del pueblo mapuche. Entonces, la primera reflexión que creo que por suerte hemos ido caminando hacia que se entienda esto es la relación entre derechos humanos y derechos de la naturaleza, y que no son campos que están por separado. Y que muchas veces nos argumentan, pero ustedes están defendiendo un territorio. Eso no es defender los derechos humanos. Disculpen, los territorios, habitamos los humanos, interactuamos con las plantas y además, en un contexto de pueblo originario, con los espíritus, con la memoria. Entonces, el rol de las defensoras y las defensores, hemos hecho una lectura, y son palabras que en lo personal me gusta mucho, de insistir y persistir. Estamos bajo lógica de insistir constantemente, y por eso es tan importante este rol. El rol de la denuncia, por ejemplo, de las distintas violencias estructurales. En el ámbito de la defensa socioambiental, los efectos de la megaminería, el agronegocio, el modelo forestal, la salmonicultura y lo que nosotros llamamos hoy las falsas soluciones, los complejos eólicos, fotovoltaicos, que siguen operando bajo lógicas coloniales y de explotación de la naturaleza. Pero al mismo tiempo insistir en estas denuncias, insistir en que seguimos en marcos de profunda impunidad. Por eso, hoy la lucha por la verdad y la justicia siguen siendo absolutamente vitales desde esta insistencia. También es insistir en que si defendemos estos proyectos es porque pensamos que hay otras posibilidades de vida más allá de estas violencias estructurales. Entonces, es defender profundamente la vida y es disputar modos de vida distintos a lo que ha traído el extractivismo, el capitalismo, el patriarcado. Entonces, ser defensores y defensores tiene un campo muy importante que es el propositivo, porque muchas veces como que nos restringen a la denuncia, pero no ven todo el campo que hay de ejercicio de la soberanía alimentaria, recuperación de un barrio, trabajo con las niñeces, acompañamiento con las disidencias sexogenéricas. Entonces yo diría, a modo de síntesis, es sostener la vida, todas esas vidas dignas que nos parecen fundamentales hoy en un marco muy racista. Y por otra parte también forjar y articular redes. Me gusta mucho una amiga mía, Lolita Chávez, que ella es maya quiché, de Guatemala, y Simuré. Ella habla del tejido o la red de la vida. Yo creo que los defensores estamos profundamente imbricados en esa red de la vida. Gracias, Francisca. Bueno, aquí hemos escuchado la voz de la sociedad civil. Mario, ustedes, desde la subsecretaría, ¿cómo valoran el rol de los defensores y defensoras? Muchas gracias primero por la invitación. Y efectivamente, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos abogamos que las personas son defensoras de derechos humanos porque promueven o protegen derechos fundamentales. Por lo tanto, su carácter lo da la función que están desplegando, no si están adscritos a alguna organización o no. Antes de este año 1,
el Estado no tenía ningún número de personas defensoras de derechos humanos a nivel oficial, desde un órgano del Estado. Pero la idea es, ojalá en el mediano plazo, tener una ley y ciertamente con la ayuda de la sociedad civil que nos permite también acercar una mirada que el Estado en general muchas veces no es capaz de absorber desde la burocracia propia de la institución estatal. Sí, nosotros desde Amnistía Internacional también vemos con preocupación, ¿no? Como por un lado se busca resaltar la figura de los defensores, de las defensoras en términos, jurídicos, ¿no? Tenemos grandes deudas, el Estado de Chile, en avanzar respecto a la protección jurídica de las defensoras y el reconocimiento de su labor, pero vemos con preocupación como por otro lado, claro, se instala este manto de impunidad, por ejemplo, ¿no? De las 10.000 y tantas querellas que hay en el marco de violaciones de derechos humanos sobre el estallido, los datos que hemos recabado del mismo Ministerio Público es que solo el 0,6%, ¿no? Han llegado con las condenas o sentencias. Entonces vemos cómo se instala esta lógica de impunidad. Por otro lado vemos también cómo se instala esta narrativa negacionista, esta lógica del estallido delictual, y una lógica negacionista en un doble sentido, pensamos, ¿no? No solo de las violaciones de derechos humanos, sino también del legítimo derecho a participar, a protestar, a defender derechos, ¿no? Es contradictorio que, claro, por un lado se avancen en las protecciones legales, pero por otro lado que no se avancen, en verdad, en justicia, en reparación, hacia no solo hacia las víctimas, digamos, ¿no? Yo quería un poco destacar también y señalar palabras de la relatora especial sobre los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, espero mencionarlo bien, que también resaltaba cómo se estigmatiza, ¿no? A las niñas, niños, jóvenes defensores con comentarios degradantes y despectivos, estas son palabras de ella, que cuestionan su experiencia, conocimientos y motivación, algo que se ve agravado por las narrativas políticas que utilizan la edad de los niños, niñas y jóvenes defensoras de los derechos humanos para insinuar que están siendo manipulados, reclutados o que están lavando el cerebro, digamos, ¿no? Esto lo hemos visto en varias ocasiones, lo vimos también en el marco de las protestas durante el estallido social, en múltiples ocasiones en las movilizaciones estudiantiles. Queremos remarcar eso, ¿no? Como esta estrategia que busca desprestigiar, estigmatizar a las defensoras particularmente y a las juventudes es una narrativa, digamos, una táctica que hemos visto en otros momentos, ¿no? En ese contexto, creo que para la red de equipos de educación en derechos humanos es de especial interés entender estos dos fenómenos, ¿no? Porque hay un intento de avance, por un lado, como todos han estado señalando, que va por la vía más bien normativa, pero no vinculante, con esa doble ambigüedad, con un discurso de algunos sectores que promueven la defensa de derechos humanos, pero con otros sectores que lo niegan, que lo estigmatizan, que lo criminalizan, y que además, como veíamos en el primer capítulo de este podcast, que usa el tema del adoctrinamiento como una herramienta para acusar la justa defensa de derechos humanos, ¿no? Que cuando se levantan las voces hay otros, ¿no? Que están ahí interfiriendo sobre la libertad de enseñanza y están lavándole los cerebros a los niños. La niña ya ha hablado del recente. Y solamente agregar una cosilla que dijeron respecto a el derecho a manifestarse. Creemos que se debe modificar la regulación que existe al derecho a manifestarse en Chile, porque no puede ser que en pleno siglo XXI sigamos teniendo una regulación en donde la manifestación pacífica no esté como derecho, sino más bien como una facultad de la autoridad para autorizar o no la existencia de una marcha. Eso. Por eso es muy importante que en este espacio podamos también compartir acciones, estrategias de cómo formamos para que todos y todas podamos comprometernos en la defensa de derechos humanos en estos múltiples niveles. Es decir, por un lado la sociedad civil, la ciudadanía en su conjunto, pero también aquí ha salido la necesidad también de formar a los funcionarios del propio Estado para que esto tenga alguna viabilidad real y no se produzcan estas tensiones que hemos estado hablando. Bueno, nosotros estamos cada vez más convencidos de la importancia de la educación en derechos humanos, bueno, por un lado a los funcionarios del Estado, pero por otro lado también a la propia sociedad civil. Yo recuerdo en algunas actividades años atrás, de hecho antes del estallido, incluso con víctimas de violencia policial, por ejemplo, la dificultad que hay entre las propias sobrevivientes y víctimas de violencia de reconocerse como víctimas de violencia policial, por ejemplo, ¿no? Y creo que pasa un poco lo mismo con la lógica de ser defensora, ¿no? Los recursos educativos que queremos compartir avanzan en eso. Son dos materiales pensados en el marco de esta campaña Escribe por los Derechos. Un material está pensado para trabajarlo en la escuela con niñez entre 8 y 11 años. Viene con un plan de clases también. Es un manga estilo coreano que se llama manhwa. Es básicamente un cómic que ilustra la lucha que están llevando adelante estas 15 defensoras en Ecuador.
Y creo que lo relevante de esto es visibilizar el protagonismo que tienen juventudes, digamos, niñeces, en la defensa de sus derechos y de sus comunidades, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De que salir a la calle o organizar un centro estudiante o organizar una actividad comunitaria efectivamente avanza en esa lógica. Y es importante también reconocer a esos actores que en tu propia comunidad, incluso a veces una misma, ejerce esa labor, ¿no? Tenemos un segundo material, que es el material de Escribe por los Derechos. Esto es básicamente un taller donde invitamos un poco a empatizar con las propias situaciones personales a partir de las historias de estas defensoras y defensores en distintas partes del mundo. Les invitamos también a que puedan visitar nuestra academia en línea. Tenemos una academia con cerca de 40 cursos que estamos actualizando constantemente en español. Les invitamos a que revisen nuestras redes sociales y estamos cada cierto tiempo difundiendo estas herramientas que están pensadas para compartir algunos conocimientos y contenidos, pero invitando siempre a alguna acción, ¿no? En el marco de las campañas que realizamos como organización. Este modelo de trabajo, que es súper interesante, está focalizado para gente que tiene acceso a Internet u otro tipo de recursos. Y ahí me parece importante destacar el trabajo que hace tanto Francisca como el equipo del Observatorio Ciudadano, que trabajan con comunidades rurales, que son también espacios que tienen mucho menos oportunidades de acceso a esta información que es relevante. Si bien hay ciertas características reales de aislamiento, desconocimiento, hay prácticas cotidianas de resistencia que están mucho más consolidadas que en la realidad urbana. Entonces, eso algunas veces yo quisiera decir que es un poco contradictorio, porque hay una visión de un campo asolado de una serie de violencia y de serie de malas prácticas, que no lo niego, es real. Por ejemplo, tenemos una empresa AgroSuper, la chanchería, en San Pedro de Melipilla, que en la región metropolitana de Santiago, donde han devastado el territorio, pero completamente, y se desconoce. Entonces, tengo la sensación que desde el espacio rural se conoce más de lo que se cree, y es la urbanidad la que tiene el desafío pendiente. Soy parte, por ejemplo, de una escuela popular campesina en Curaco de Ile, en Chiloé, y de verdad es una experiencia maravillosa, que a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que está trabajando desde la agricultura campesina familiar, la agroecología y la capacidad de articular redes bajo lo que ellos han llamado economías territoriales. Y ahí entonces el desafío por lo menos serían como 3 niveles. Una sensibilización que, insisto, muchas veces está mucho más dada en el campo de lo rural, porque es la vivencia de la violencia, de tener una salmonera, de tener la afectación de la megaminería. Entonces ahí hay una sensibilización más bien dada con el manejo de herramientas para la defensa territorial. Ahí sí estoy de acuerdo que hay un trabajo importante. Y ojo, porque acá el nivel de dispersión institucional hace que quienes trabajamos hace años, por ejemplo, el tema del agua, son más de 100 instituciones vinculadas al agua y tú ya ni siquiera sabes, y eso que trabaja el agua, ¿dónde denunciar? Entonces, ¿cómo le va a pedir a comunidades que tienen experiencias locales y que no han trabajado este monstruo de una institucionalidad dispersa? Entonces, ahí hay una sensibilización de un trabajo formativo, educativo, súper importante. Segundo, la denuncia. Pero tercero, quizá lo que más nos gusta es la posibilidad de visibilizar la experiencia. Y hablamos muchísimo del diálogo de saberes haceres, porque realmente hay muchas articulaciones vigentes a nivel nacional que están siendo muy potentes y que desconocemos. En el cuidado de la semilla, en la organización, por ejemplo, de disidencia sexogenérica, las compañeras vinculadas con la demanda de reivindicaciones afrodescendientes. Creo que cada vez más, por suerte, hay esa articulación. Pero acá hay tarea pendiente, sobre todo de no pensarnos de estas lógicas tan binarias y entendernos como articulación. A modo general, yo destacaría justamente, y un poco también tomando lo que decía Francisca, la oportunidad de que personas que comúnmente no tienen acceso a cursos o que se encuentran más alejados justamente de los polos más urbanos, puedan acceder a estas instancias y formar parte de distintas redes. Por ejemplo, yo acá tengo 4 experiencias. Una es la Escuela Trenzando Territorios, que abordó el tema de los derechos migrantes. Esto creo que fue hace 2 años, pero recientemente tengo un par de experiencias y de hecho yo he sido parte de 2 de ellas. Una es sobre seguimiento legislativo e incidencia en temas costeros. Ahí nos focalizamos en mujeres y pescadoras artesanales. Y ahí, bueno, tuvimos un par de sesiones en línea, pero después hicimos una sesión presencial en Curaco de Vélez, que creo que es la misma escuela que de hecho mencionaba Francisca. Sí. Ellas valoraron mucho participar, que no sea solo que la información fluya de un lado hacia otro, sino que sea un aprendizaje constante por todos quienes participan de estos espacios. Se pueden compartir la experiencia y con eso justamente también se van formando redes a nivel nacional, a nivel local,
Y eso es súper importante. Recientemente, bueno, tenemos una escuela que se llama ProDemar, que es un programa de formación para defensores enfocado particularmente en los espacios costeros marinos para pueblos originarios, los EMPO. Y ahí también tuvimos encuentros en Chiloé y en Saavedra, en la región de la Araucanía. Y lo mismo, y un poco para ir cerrando, es importante que justamente se vayan abarcando los distintos tópicos que tienen que ver con los derechos humanos. Recientemente empezó una escuela, que es la Escuela Redar, que tiene que ver con empresas y derechos humanos. Tiene que ver también con la debida diligencia que debe tener la empresa. Y ahí lo que se está haciendo un poco es que distintas activistas a lo largo de Chile, y yo también aprovecho de destacar la importancia de invitar a personas que están desde Arica hasta los que están en Punta Arenas, participar en estos encuentros para poder contar sus distintas experiencias y con eso ir fortaleciendo justamente este tejido horizontal. Manu, y desde la subsecretaría, ¿cómo están haciendo instancias de formación para defensores? Hemos iniciado una serie de campañas de capacitación a través de cursos virtuales asincrónicos, pero en una primera etapa para este año 2025, centrada en los funcionarios públicos que trabajan en las instituciones que suscribieron el protocolo. O sea, Ministerio Público, Defensoría, las policías, Subsecretaría de Prevención de Delitos y también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La idea es ir por más el próximo año. Y estos cursos que hace la Subsecretaría, como esto dentro de la administración está recién empezando la discusión a propósito del Tratado de Escazú, es un curso que en general lo que aborda son los estándares internacionales relativos a los defensores y una mención al protocolo. Entonces ahora, por lo menos para que los funcionarios públicos que entiendan qué es una persona defensora y cómo debiese tratarse los estándares de debida diligencia para estas personas. Este es un tema muy interesante que daría como para varios programas, pero tenemos que ir cerrando nuestro podcast de hoy. Y como el nombre de este programa es Derechos Humanos por su nombre, queremos destacar con claridad, a partir de lo conversado, algunos temas. Lo primero es que hay un derecho y un deber a actuar como defensor. Está señalado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que llama a comportarse fraternalmente con otros, y también que señala que tenemos un deber y compromiso con respecto a nuestra propia comunidad. ¿Qué derechos ustedes quisieran agregar? Yo agregaría el derecho a asociarse, a organizarse, a expresar y a manifestar, digamos, ¿no? La defensa de tus propios derechos y no a ser estigmatizado, estigmatizada, criminalizado por ello. Bueno, me parece importante mencionar también el derecho a la igualdad como una base, justamente considerando que hay grupos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que justamente necesitan un impulso o un escalón para justamente encontrarse en una situación de igualdad con el resto de la sociedad, y también de la mano con eso el derecho a la información, muy importante para poder justamente acceder y conocer lo que está pasando y que está en poder de la administración del Estado. Yo me sumo por el derecho a la libertad de expresión, donde pueblos, comunidades tengan voz fundamentales en la disputa de los mundos que queremos vivir. Yo quisiera, para cerrar, señalar que cualquiera de nosotros puede ser un defensor o defensora de derechos humanos y queremos instalar de alguna forma la cultura de que todos y todas podemos ser personas defensoras de derechos humanos independiente de la causa y la agrupación a la cual pertenezcamos. Vamos a cerrar este programa. Como siempre, queremos dejar una pregunta para seguir reflexionando. Esta es la pregunta para quienes nos están escuchando. ¿Con qué estrategias formamos desde la educación en derechos humanos para motivar a que cada persona pueda asumir su rol de defensa de los derechos humanos en sus espacios de desarrollo cotidiano? Les damos las gracias por haber participado en este segundo programa de Nombro Defensora. No dejen de seguirnos. Hasta pronto. Esto fue Derechos Humanos por su nombre. Educar en derechos humanos hoy. Les esperamos en nuestro próximo programa.